del Señor caiga sobre nuestras vidas. Padre amado de la gloria y Señor, llénanos hoy de tu presencia, de tu santo y maravilloso Espíritu, Señor. Que su gloria, Señor, Dios de los cielos, caiga sobre nosotros, Padre amado. Que su presencia, Señor, venga a nuestras vidas, Padre amado. Porque sabemos, Padre, que es tu Espíritu el que nos transforma. Sabemos que es tu Espíritu el que nos sana, Señor. Tu Espíritu, Señor, el que nos levanta, Señor. Padre amado, Señor. Padre amado, Señor. Y está cayendo su gloria sobre mí. Padre amado, gracias, Señor, porque tu gloria está aquí, Señor. Sanando Gracias, Padre, porque tu presencia está aquí, Señor, Dios de los cielos. levantando al caído. Gracias porque tú nos levantas, Señor, cuando estamos caídos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Gracias, Padre. Y está cayendo. Padre, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu presencia caiga en este lugar, Dios de los cielos. Que tu presencia nos llene a cada uno de nosotros, Padre amado. Que tu Santo Espíritu repose en cada corazón, Padre amado, Señor. Cada uno de nosotros traemos nuestras propias cargas, Señor. Cada uno de nosotros venimos a descargar, Señor, lo que traemos, Señor, Dios de los cielos. Oh, amado Dios, descienda sobre nuestras vidas. Descienda sobre nuestras vidas, Señor, para que traiga sanidad sobre nuestros corazones. Descienda sobre nuestras vidas, Señor Dios, para que nos traiga fortaleza, Señor. Oh, amado Rey, Señor. Toma control de la iglesia, Señor, Dios de los cielos. Toma control de cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres Espíritu, amado Dios. Tú eres nuestro Dios, Padre amado, Padre y Rey y Señor, Dios de los cielos. Por eso le damos muchas gracias a nuestro amado Rey. Y le decimos gracias, Señor Jesucristo, porque tú tomas control de nosotros. Amén. Buenos días, mis hermanos. Es un gusto hoy poderles presentar la palabra del Señor. Y estoy agradecido. Yo no soy una persona porque sea un predicador por excelencia, pero creo que con el Señor Jesucristo lo hacemos. Porque aquí en la iglesia legalmente yo siempre he comentado que hemos tenido una buena palabra y tenemos unos buenos predicadores. El pastor Iván siempre es una palabra que nos deja a nosotros cada día que él predica, es una palabra que lo deja a uno transformado y lleno de su palabra. La pastora Kelly también, sus palabras, Señor, cuando ella predica, son palabras legalmente que en mi vida han cambiado. Yo muchas veces he tenido comentarios acerca de eso y he dicho que muchas veces uno lleva tiempo en iglesia y yo llevo desde el año 97 conociendo el Evangelio. Y sí, uno puede ir a una iglesia y escucha palabra, pero muchas veces no llega palabras de transformación. Y aquí en esta iglesia es una iglesia donde uno ve palabra de transformación. Gracias al pastor Iván, porque ha sido un instrumento de Dios grande, y gracias a la pastora Kelly. Lo que nosotros predicamos al lado de ellos, nosotros somos párvulos al lado de ellos, la verdad. Tenemos que reconocerlo porque ellos predican una cosa excelente. Tenemos que estar agradecidos porque Dios nos ha dado una casa donde hay pan espiritual. ¿Usted sabe qué es pan espiritual? Ese pan que llega al alma,
ese pan que nos nutre, que llega a nuestros corazones. Y gracias a Dios porque estamos en una iglesia donde verdaderamente hay pan. Amén. Hoy quiero compartirles una palabra del Señor que Él ha colocado en mi corazón, y es la sabiduría que desciende de lo alto. Nosotros podemos tener cualquier propósito en nuestra familia, cualquier idea que nosotros vayamos a hacer aquí en la tierra, negocio, estudio, trabajo, conseguir pareja, todo eso son asuntos que están aquí en la tierra que hay que hacer. Pero si nosotros no tomamos la dirección del Señor y no tenemos temor, en vano estamos haciendo. Y la palabra de Dios, hoy la vamos a compartir, o el Señor me ha permitido compartirla, dándoles a conocer que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo el temor del Señor. Todo lo que hagamos. Si no lo hacemos bajo el temor de Dios, estamos cerrando al ¿qué? Al blanco. Amén. Estamos cerrando al blanco. David fue una de las personas o uno de los reyes que todo lo hizo bajo el temor de Dios. Y en algunas partes, ya cuando él se equivocó, él nunca fue a pelear con el sacerdote, a decir, bueno, ¿tú por qué me reprendes? Él se arrepintió, porque todo lo hacía bajo el temor de Dios. Amén. Quiero que coloquen en pantalla Proverbios 1:7, mis hermanos, para compartir la palabra de Dios. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Amén. Y la enseñanza. Una persona que no quiere, estamos hablando del pueblo de Dios, de los que estamos aquí, no de los que están fuera. Una persona que desprecia la enseñanza de la palabra de Dios, ¿qué está despreciando? Está despreciando la sabiduría del Señor. La está despreciando totalmente. Y el Señor, en una de sus cartas que escribe en Lucas 14:28, el Señor habla acerca de una persona que va a construir una torre. Y es donde nos coloca un ejemplo, donde Él, a través de su alegoría, el Señor nos hace entender qué tenemos que hacer nosotros. Amén. Quiero que coloquen Lucas 14, del 28 al 33. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Porque ¿quién de vosotros quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando aún el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y le pide condiciones de paz, amén. Pero vamos a centrarnos en el 28, ¿qué dice? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Primero sentarnos. Y cuando nos habla de sentarnos, cuando estamos sentados, ¿qué estamos haciendo? Estamos meditando, estamos analizando la situación, estamos evaluando, amén. Eso está en todas las áreas. Si un joven quiere estudiar primero, ¿qué tiene que hacer? Sentarse primero, porque él primero tiene que analizar para dónde va. Esta iglesia, yo creo que un día el pastor Iván se sentó primero y analizó todos los asuntos. Y ahí va la torre, ahí va avanzando. Entonces, en todo, el secreto que el Señor da es primero, ¿qué tenemos que hacernos? Sentarnos.
No podemos hacer las cosas al azar. No es que voy a hacer aquello y salió por arte de magia. No, en el Señor no se trabaja así. Aún en la creación, cuando el Señor creó el universo, no aparece que, como dicen los científicos, el Big Bang, ¿cómo es que dicen así? ¡Pum! Y resultó por todo por magia. No, dice que empezó. ¿Y cómo fue al principio? Dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue creado, o sea, todo fue creado. Cuando habla de que fue creado, fue que tuvo primero un qué. Planeó. No se hace las cosas al azar. Cuando nosotros hacemos las cosas al azar, estamos derrotados. Estamos totalmente derrotados. Nosotros hemos hablado nomás cuando yo tengo empresa, no es para decirle, pero nosotros cuando reunimos los trabajadores y habemos charlas y planificamos qué se va a hacer, ¿qué ha pasado? Todo, las ventas se suben, todo se trabaja de mejor manera. Entonces siempre se necesita sentarnos a planear, a planificar. No podemos hacer las cosas al azar como hijos de Dios. Y vemos que en la creación empieza el Señor haciendo las cosas paso a paso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el segundo día, ¿qué hizo, pastor? Y fue avanzando hasta el séptimo día. Cada día el Señor, cada día. Y eso que fue el mismo Señor el que lo hizo y que nos está hablando de que en 7 días creó los cielos y la tierra. Pero el Señor siempre nos habla de planificar. Y el 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Nadie va a disponer a tener una derrota, nadie se va a disponer a tener una pérdida, nadie se va a disponer a acabar una nación por acabarla si primero no analiza, si primero no piensa qué va a hacer. Y eso es lo que nos dice el Señor. No hagamos las cosas al azar, sino tengamos sabiduría de Dios, tengamos sabiduría. Si cualquiera de los que estamos aquí, mis hermanos, vamos a montar un negocio o a colocar un negocio, ¿qué primero tenemos que hacer? Sentarnos primero, analizarlo. Sí se puede montar el negocio, no se puede montar. Hay varias gente que ha montado un negocio donde se mueven, donde hay 50 casas y se mueven por ahí 350 personas y monta un negocio súper grande y pasa uno a los 15 días y ve él mirando a ver si llega alguien a comprarle. No, es que no le pueden comprar porque solamente hay 350 personas en el barrio, no hay más. Y monta tremendo mega negocio. Entonces todo eso es analizable y en la palabra de Dios nosotros tenemos que analizar todo eso. Nosotros no podemos montar o hacer las cosas al azar. Nosotros siempre tenemos que pensar. Y ahí el Señor dice, calcule primero los gastos. Calcule los gastos. ¿Por qué? Porque si nosotros no calculamos los gastos, podemos trabajar 10 años y hacemos un mal negocio y ¿a dónde quedamos? En la ruina. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor porque el Señor nos está hablando? Vamos a mirar Santiago 3, del 13 al 18, mis hermanos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas de sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no seamos acelerados, seamos prudentes. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no se jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué más dice? Y diabólica. Primero nosotros tenemos que estar mirándonos nosotros, mirar nuestra casa cómo estamos, si somos unas personas celosas, groseras, necias, pero al ratico le estamos pidiendo a Dios
Yo quiero, Señor, que tú me bendigas en tal área. ¿Será que el Señor nos bendice? Porque en esa persona o en ese hermano no hay temor. Y el Señor no está hablando de la gente de fuera. Santiago no está hablando de gente que está caminando por fuera. Santiago aquí está hablando gente de la que está donde dentro del pueblo de Dios. De él es que está hablando. Y cuando nosotros, quiero que me vuelva aquí, vamos a mirar. Dice en la palabra de Dios, dice, ¿y quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido pues nosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser primero sabios y segundo ser mansos. La Biblia dice claramente, dice que los mansos y humildes que heredan la tierra. Y Dios nos entrega la tierra por heredad. Hay cuánta gente que el Señor la bendice de una forma sorprendente. Y son personas humildes, humildes, humildes. Y hay personas que han estudiado tanto para negocios o para tener iglesia o lo que sea y viven estancados. ¿Pero por qué? Porque son personas altivas. Entonces eso es lo que nos está hablando el Señor. Cuando uno es altivo es muy difícil lograr una bendición del Señor. El Señor nos recomienda, eso es un secreto en la palabra de Dios. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios. No le está hablando a la gente de fuera, le está hablando al pueblo de Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué te dice? Te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué más? Y ocultas que tú no conoces. Cuando está diciendo que ocultas, ¿qué es? Es un secreto del Señor con aquel individuo que lo busca. Amén. Dice, dice, pero si tenéis celos amargos, contenciones en vuestros corazones, no se jactáis ni mintáis contra la verdad. Cuando tenemos todo eso, le estamos echando mentiras al pastor, a la hermana, a la esposa. ¿A quién le estamos echando mentiras? Y Dios, cuando sabe que uno es así, ¿tiene bendición? No la tiene. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia y tenemos todo eso todavía? ¿Cuánto tiempo? Porque es que esto, muchas veces uno piensa que eso es para los de fuera. Eso es para nosotros los que estamos dentro de la iglesia. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. ¿Qué más es? Animal. ¿Y qué más es? Diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación. O sea que si hay perturbación, Dios no está ahí. Y la bendición de Dios tampoco está ahí. Tampoco está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para planear, para buscar la bendición de Dios? Es primero hacer una revisión de nuestra vida, cómo está con el Señor. Revisarnos. ¿Cómo estoy? ¿Soy una persona celosa? ¿Sí? ¿Soy una persona que me irrito por nada, con todo el mundo peleo? Porque cuando una persona se irrita y pelea con todo el mundo, ¿qué es lo que hay por dentro? Un egocentrismo, que se cree que él puede dominar todas las cosas. Y estamos mintiéndole al Señor. Eso es lo que dice el Señor. El Señor nos manda a que nosotros tengamos humildad. Humildad, siempre humildad. Que por nada nos crezcamos, que seamos unas personas siempre sinceras, humildes, que no nos levante el ego por nada. Y cuando el Señor ve la actitud, cómo se comporta ese hijo de Dios, ¿qué hace el Señor? Pues dale la bendición. ¿Qué haría cada uno de nosotros con nuestros hijos cuando un hijo es humilde, cuando el hijo es manso, cuando el hijo está del lado de uno? ¿Qué harían ustedes? Bendecirlo. De igual manera, así hace el Señor con nosotros. Amén. Vamos a mirar Proverbios 3:19 al 22.
Proverbios 3, 19, 22, mi hermano. Jehová con sabiduría fundó ¿qué? La tierra. ¿Y qué más dice? Y afirmó los cielos con. Inteligencia. ¿Y qué más dice? Con su ciencia los abismos Fueron fueron divididos. divididos. Y destilan rocío los cielos. O sea que a mí siempre, cada que voy a entender el Dios que yo tengo, Él es un Dios sabio. Es un Dios que usa la ciencia. Es un Dios que planifica qué va a hacer. Es un Dios que analiza. Esto está bien. Esto tengo que mejorarlo. Ese es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros, ¿cómo es? Sabio. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por ser tan sabio y por enseñarnos? Amén. Vamos a mirar Proverbios 4 del 3 al 8. Proverbios 4 del 3 al 8. Dice el sabio Salomón, que es el escritor de los proverbios, y dice, porque yo también fui hijo de ¿quién? De mi Mi padre. padre. ¿Y qué más dice? Delicado y único delante Mi madre. de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sigamos. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todo tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. O sea que yo veo que Salomón atendía el consejo de su padre, David. Salomón se sentaba a hablar con David. Y cuando veo esa palabra que dice que él escuchaba y hablaba y atendía los consejos del padre, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y el 6 dice, y él me enseñaba y me decía. ¿Qué me quiere decir esto la palabra de Dios? Si yo no me dejo aconsejar de Dios, si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no medito en las escrituras, yo nunca iré a tener sabiduría. Nunca. Pero aquí el Señor está hablando, Salomón está hablando de que él se dejaba aconsejar. Imagínese David sentándose al lado de Salomón y hablándole, hijo, yo le quiero contar cuando yo tuve la pelea con Goliat, yo no la hice solo, yo la hice la fuerza del Espíritu. Yo lo único que tenía era una honda y 3 piedras, pero hijo, ¿saben qué yo me apoyaba? Yo me apoyaba en el Señor y yo oraba antes de ir y yo le decía al Espíritu Santo de Dios, esté en mi vida, esté conmigo, Señor, porque yo voy a trancar un gigante que nos piensa destruir, un gigante que nos piensa acabar. David diciéndole todo eso a su hijo, porque él está hablando que él recibía consejo. Salomón habla que él recibía consejo. Él no llegó a pedirle a Dios sabiduría al azar, dame sabiduría. Cuando él ya fue a pedirle sabiduría al Señor, era porque ya era un hijo ilustrado por el Padre. Ya le había dicho cómo era la situación. Y ahí es donde dice, porque dice, me enseñaba y me decía, dice el 4, y él dice, y retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Siempre David aconsejaba. ¿Usted cree que Salomón escribió los proverbios por escribirlos? Salomón los tenía memorizados cada que hablaba con su padre David. Prudencia, consejo. Y cuando los fue a escribir, los escribió ya, porque yo creo que ellos se les pasaban hablando dichos para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y el 7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría,
Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécelas y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Nosotros tenemos que abrazar la sabiduría. ¿Quién es el autor de la sabiduría? Nuestro amado y Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estarle clamando a Él, orando, leyendo la palabra del Señor y decirle: Señor, dame sabiduría. ¿Para qué necesitamos sabiduría? Para vivir nuestra vida conforme el Señor quiere que le agrademos a Él mismo. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No quiere que nosotros sigamos viviendo una vida tal como nosotros queramos. Amén. Vamos a mirar Segunda de Crónicas. Vamos como muy rápido. Segunda de Crónicas 1:7. Segunda de Crónicas 1:7. Dice: aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia. Vuelvo y me da a entender esto, que David, a pesar de que era un hombre joven de 20 años, David conocía todo el proceder de su padre. Salomón, discúlpeme. Salomón conocía todo el proceder de su padre David. ¿Eso qué nos quiere decir? Nosotros a nuestros hijos tenemos que contarle todo cuando erramos y cómo hicimos para levantarnos. Cuando somos bendecidos, ¿cómo fue el asunto para ser bendecido? A nuestros hijos hay que contarles todo. ¿Por qué? Porque ahí para Salomón pedirle sabiduría al Señor, él en ese momento reconoció. ¿Qué reconoció? Que su padre le hablaba y él conocía los favores que el Señor le había hecho a la vida de él. ¿Cuántos de los que estamos aquí aconsejamos a nuestros hijos? ¿Cuánto le hicimos y le contamos también de nuestros fracasos? A ellos no hay que contarles solamente las maravillas, porque entonces cuando ellos flaqueen, entonces ahora ¿cómo es la salida? A ellos hay que contarle nuestros fracasos y también nuestros triunfos. Hay que contarles todo. Y cuando ellos ya están viviendo su vida, ellos saben: mi padre un día me dijo que la salida es de esta forma. Y que cuando yo esté bendecido, ¿cómo tengo que vivir? Humildemente. Salomón fue un hombre humilde, porque a pesar de que era el hijo del rey, él nunca se enalteció. Él siempre fue un hombre como cualquiera de nosotros, humilde. Y sigue diciendo: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. David le dijo al Señor que le diera sabiduría, porque para él gobernar una persona tan joven de 20 años, para él no era fácil. Y él, que le pidió al Señor sabiduría, ¿y qué más le pidió? Ciencia. ¿Por qué necesitaba sabiduría? Porque para delegar una persona, él tenía que tener sabiduría, porque él no tenía mucha experiencia. Él lo único que tenía que pedir era sabiduría y ciencia para poder gobernar el pueblo de Israel. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo Salomón: dame ahora sabiduría. ¿Y qué más? Y ciencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor? Sabiduría y ciencia. Pero ¿dónde tenemos que hacerlo? Sentarnos. No es al azar, sentarnos a analizar, decirle: Señor, dame en este momento sabiduría,
Dame ciencia, Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración por sabiduría y ciencia y vamos a seguir la palabra de Dios. Quiero que el pastor ministre a algunas personas que sienta que necesitan de mucha sabiduría aquí. Padre amado de la gloria y Señor, danos sabiduría hoy, Señor Dios de los cielos, que es la que nosotros queremos, Padre amado de la gloria, Señor. Danos sabiduría, Señor, porque la necesitamos cada día, Padre amado, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, esa sabiduría que le dio a Salomón, Señor, para reinar sobre un pueblo, Señor, Dios de los cielos. Pero esa sabiduría que se manifestó en nuestro amado y Señor Jesucristo, esa sabiduría que nunca erró, esa sabiduría que nunca se equivocó, esa sabiduría que vino a traernos la vida eterna, Señor, Dios de los cielos. Esa sabiduría que hasta hoy tiene trasfondo, que es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La de Salomón llegó un momento de edad donde él erró, pero la sabiduría de nuestro amado Señor Jesucristo nunca erró, nunca, porque vino y trajo vida y nos trajo a cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos, Señor, por él. Señor Jesucristo, llénanos de sabiduría para entender las Escrituras. Señor Jesucristo, llénanos de sabiduría para hacer todas las cosas que vayamos a hacer, Señor Dios de los cielos, como hombres, Señor Dios de los cielos. Llénanos de sabiduría, Señor Dios de los cielos, para comprendernos como hermanos. Llénanos de sabiduría, Señor Dios de los cielos, para hacer las cosas que tú quieres que hagamos como hombres, para que te agrademos a ti, Señor Dios de los cielos. Danos sabiduría, Padre amado. Danos abundante sabiduría, Señor Dios de los cielos, porque necesitamos de ti, mi amado Dios. Tú dices en tu palabra que sabiduría, adquiere sabiduría, ante todo adquiérala, que la sabiduría es la que nos hace que nosotros comprendamos el temor de Dios, que comprendamos que somos sus hijos, que comprendamos que tú nos traes la bendición, amado Dios. Padre amado, Señor, llena a la iglesia de sabiduría. Al pastor Iván, llénalo cada día más de sabiduría para dirigir esta iglesia, Señor Dios de los cielos. A la pastora Kelly, a los hermanos, Señor Dios de los cielos, que llevan la dirección de la iglesia, diáconos, Señor Dios de los cielos, todo el liderazgo, Señor, danos sabiduría y derrama sabiduría aquí, Padre amado, para que haga una iglesia grande como tú te agradas, Señor Dios de los cielos. Derrama de tu espíritu, porque si su espíritu está derramado sobre nosotros, la sabiduría es abundante, Señor Dios de los cielos. Y estamos nosotros plenos, porque si la sabiduría está en nosotros, nosotros estamos plenos, Padre amado de la gloria, Señor. Padre, te pedimos que tú nos llenes de sabiduría, Señor Dios de los cielos. Padre amado, Señor, llénanos de sabiduría, Padre amado. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, llénanos de sabiduría. Vamos a sentarnos y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Entonces vamos en él. Segunda de Crónicas 1, 7 al 12, sigamos ahí. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Sigamos, mis hermanos. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué hermosa palabra lo que dice el Señor cuando le dio eso a Salomón. Salomón no se equivocó. Salomón no se puso a pedir, Señor, yo quiero que tú me llenes una casa que sea llena de oro. No, Salomón sabía que lo único que tenía que pedir era sabiduría. Sabiduría ante todo. Quiero que lo devolvamos otra vez y vamos a desglosar qué nos dice la palabra del Señor. Empecemos del 7 en adelante, a ver qué nos dice. Amén. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiere que yo te daré. O sea que
Salomón comprendía, o Salomón entendía que en cualquier momento él como rey, el Señor iba a descender y le iba a hablar. En ese momento vemos que el Señor le habla a Salomón y dice a Salomón y le dijo, Dios, has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Y Salomón le dice, confírmese, pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra, dada a David mi padre. O sea, él ya sabía que había una promesa que a quién se la habían dado, A David. a David. ¿Y quién se había aferrado de esa promesa? Salomón. Cuando nosotros, nuestros padres, uno recibe una bendición, uno tiene que aferrarse a esa bendición. Tu padre, Jehová Dios. Dice, porque tú has puesto por rey sobre un pueblo que numeroso, como el polvo de la tierra. David sabía que lo único que para poder gobernar a Israel, y ya sabía que su padre ya estaba viejito, ya no podía gobernar, lo único que tenía era que pedir sabiduría. Sabiduría. Dice que ese es el sabio de los hombres, que no había otro sabio como el rey Salomón, que fue escritor aún de 3 libros. Después, más adelante, vino el Señor Jesucristo. Obviamente, el Señor Jesucristo sí no se equivocó en su sabiduría. Fue tentado por Satanás. Muchas cosas le pasó a él, pero el Señor Jesucristo sí no se equivocó. ¿Por qué no se equivocó? Porque Él vino a redimir el pueblo. Y la sabiduría del Señor Jesucristo es la que tenemos que buscar hoy en día. La sabiduría de Salomón es una sabiduría de hombres para sabernos manejar, pero la sabiduría del Señor Jesucristo es una sabiduría para vida eterna. Esa sabiduría es la que nos lleva al cielo. Y nosotros, cuando estemos orando, no vamos a clamar la sabiduría de Salomón, clamemos la sabiduría del Señor Jesucristo. Y digámosle, Señor Jesucristo, ven a nuestra vida, llénanos de tu sabiduría, porque la sabiduría tuya no se perdió, nunca se perdió, y hasta el día de hoy, cada día crece más y más. Y por eso es que nosotros estamos aquí reunidos. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Porque el Señor ha colocado sabiduría en algunos hombres, y esos hombres han confiado en su palabra y han llegado a llevarnos la palabra a nosotros. Eso es sabiduría del Señor. Amén. Amén. Silencio, es que el Espíritu está trabajando. Amén. Vamos a mirar el libro de Juan 14, del 15 al 26. Juan 14, del 15 al 26. Esta es la sabiduría que tenemos que buscar nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que llenarnos de esta sabiduría. Amén. Amén, amén. Quiero que el pastor me ayude a leer, que lee muy rapidito. No, casi no veo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, sea amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Santo. Amén. Le dijo Judas, no Iscariote, o sea, el hermano del Señor, le dijo, Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, o dentro de él. Amén. Hasta el 23. Hasta el 23. Vamos a devolverlo y vamos a tomar palabra de Dios. Y dice, respondiendo Jesús y les dijo. Desde el 15, desde el 15. Desde el 15, amén. ¿Ya lo devolvieron al 15? Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Sigamos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén, tengámoslo ahí. Si nosotros tenemos el consolador, ¿qué tenemos nosotros? Sabiduría. Porque dice que el Espíritu es la guía. El Espíritu es el que nos guía a nosotros. Nosotros podemos tener conocimiento de las Escrituras y claro que hay que tenerlas. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que conocerlo a Él cada día a través de las Escrituras. Pero el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. Y esta es una promesa que el Señor Jesucristo está haciendo ¿para quién? ¿Para los de afuera o para su pueblo? Para su pueblo, para nosotros los que estamos aquí. Y dice, yo rogaría al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, el Señor Jesucristo cuando estaba hablando ahí era porque Él se estaba manifestando en persona. Y Él les estaba hablando y Él los tenía consolados frente a frente, hablándole a Él. Y estaba hablando con Él y le estaba diciendo, porque yo les mandaré otro consolador. ¿Por qué les estaba hablando? Porque Él se iba a ir como persona. Pero ¿quién iba a volver? Su espíritu iba a venir sobre la vida de cada uno de ellos. Y ahí eso no es otra persona, porque la gente creerá, o sea, que hay otro espíritu. No, no es que haya otro espíritu. Es que Él en ese momento se estaba manifestando en persona y les dijo, y yo rogaré al Padre y yo os daré otro consolador para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Sigamos, mis hermanos. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros tenemos que tener fe, que el Espíritu Santo de Dios está ¿en dónde? En nosotros. Si nosotros no tenemos fe, nosotros somos como una veleta, un velero que está en el mar y que lo lleva el viento. Pero cuando nosotros tenemos fe y creemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros tenemos destino y nosotros sabemos a dónde vamos. Amén. Sigamos. Y el Señor Jesucristo sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré ¿qué? A vosotros. ¿A quién viene el Espíritu Santo de Dios? A vosotros, a los que nos reunimos a buscarlo a Él. No a las de fuera, siempre es a nosotros. Nosotros, si nosotros lo estamos buscando, Él dice que no nos dejará huérfanos. Él está en nuestras vidas. Amén, sigamos. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. Sigamos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que nosotros estamos reunidos con el Señor todo tiempo. Porque si Él dice que Él está en vosotros, nosotros en el Padre y Él en nosotros, tenemos que tener plenamente confianza que el Señor está en nosotros. Siempre donde quiera que vayamos. Porque hay veces nosotros, ¿será que sí anda el Señor con nosotros? ¿Será que no anda? ¿Será que vino? No, el Señor está en nosotros. Siempre confiemos que el Señor está en nuestras vidas, donde quiera que vayamos. Amén. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Recuerde que el Señor Jesucristo le preguntaron acerca de los mandamientos y dijo que un mandamiento nos daría. ¿Cuál sería ese mandamiento? Dijo
que nos amáramos, ¿qué? Unos a los otros. Nos amáramos. Dice, y ahí conoceremos que el Padre está en vosotros. Sigamos. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Sigamos. Respondiendo Jesús se le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que si nosotros amamos al Señor, nosotros, este libro que es su palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardarla. Si nosotros no guardamos su palabra en el corazón, como en los tiempos pasados cuando se escribía una carta, ¿y qué tal la novia le mandara la carta? Y, mi amor, ¿y qué tal le pareció la carta que le mandé? ¿La carta? Sí, la carta que te escribí, mi amor. Todas las cosas esas hermosas. ¿Cuál carta? De una vez, ¿qué piensa la muchacha o el caballero? ¿Que lo ama? Dice, no, este paciente ni siquiera se interesa por lo que le escribí. Pues el Señor dice que si nosotros lo amamos a Él, si nosotros lo amamos a Él, ¿qué pasa, mis hermanos? Y si no la guardamos, ¿qué pasa? No se ama. Nosotros no podemos echarle mentiras a Dios. No podemos mentirle. Y eso es sabiduría. Eso es el principio de la sabiduría, ¿qué es? Y si nosotros no nos empapamos en su palabra y la guardamos, ¿qué pasa? ¿Le tememos a Jehová? No, estamos viviendo una vida normal. Se llama una vida plana. Sigamos lo que dice. Y respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Sigamos, mi hermano. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Qué entendieron hoy? Que si nosotros tenemos temor de Dios, levante la mano. Si nosotros tenemos temor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su palabra. Si nosotros lo amamos, guardamos su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre amado de la gloria y Señor Dios de los cielos, gracias por la palabra que tú has colocado hoy, Señor Dios, en mi boca, Señor Dios de los cielos. Esa palabra que solamente bendice a su pueblo, Señor Dios de los cielos, y bendice nuestra vida, Señor Dios de los cielos. Padre amado, le doy muchas gracias, Señor, por este pueblo, porque han recibido tu palabra, Señor Dios de los cielos. Han aprendido hoy y hemos aprendido, porque la Biblia dice que la Biblia es una espada de dos filos, Señor Dios de los cielos. También me ha hablado a mi vida, Señor Dios de los cielos. Padre, hoy pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que llene la iglesia de tu santo y maravilloso Espíritu, Señor Dios de los cielos. Que cada uno de sus hijos salgan ilustrados, Señor Dios, por tu palabra. Que cada uno de sus hijos salgan llenos de tu Espíritu Santo, Padre amado. Que cada uno de ellos entiendan que es una palabra transformadora, Señor Dios de los cielos. Padre, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que nos llene de su presencia donde quiera que vayamos, Señor Dios de los cielos. ¿Cuántos han sido bautizados?